bonito el himno, no me acuerdo, sí, creo que sí lo había escuchado, pero muy bonito, muy bien interpretado, acorde al tema, y qué bendición, ¿verdad?, para nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Estoy contento una vez más de estar con ustedes. Me da mucha alegría que volvieron. Dije, ya no van a venir después de ayer, pero ven, o son valientes, o son muy espirituales, son masoquistas. No sé, ¿verdad? Algo hay de eso. Pero qué bonito verles aquí en la casa de Dios. Me alegra mucho. Son una hermosa congregación, un lindo testimonio para la gente de este lugar. Y bueno, que Dios siga bendiciendo sus familias y los ayude para crecer, para abundar, especialmente en esta obra, de la obra misionera. Es algo que vale la pena, que importa mucho a la obra de Dios. Jesucristo fue misionero, Él dejó todo por la obra de Dios. Él vino, dejó su lugar en el cielo, dejó su trono de gloria, y Él se despojó, dice la Biblia, de sí mismo, no de sí mismo, del lugar pues donde Él estaba, y tomó forma humana y fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por alcanzarnos, hermano, por buscarnos, por encontrarnos. Pero cuando vemos lo que Dios hizo, salvar al pecador dando al santo, al que nunca pecó, fue hecho pecado por nosotros. Y nosotros, los que hemos pecado siempre, fuimos hechos santos por la santidad de Jesús. Esa es la imputación del pecado, de mi pecado a Jesús, y de la santidad de Jesús a mi vida. Ahora yo soy santo por Él. Y en la cruz Él fue hecho pecado por mí. Si vemos las cosas de una manera real, Dios no fue un buen negociante. Cambió a su Hijo amado, el que vale toda la creación de la tierra, y más que eso, por viles pecadores como nosotros. Pero qué maravillosa es la obra de Dios, hermano. Yo oí el himno y me quebrantaba mi corazón, porque decía, yo por ti estoy aquí. Y yo pensaba, ¿cuánto le debo a mis pastores, predicadores, a los que han hecho algo en mi vida, a los que me visitaron, a una hermanita que me buscaba y me buscaba y me buscaba, y yo apenas estaba, no era creyente todavía, pero ella me buscaba, era familiar, indirecto, no de nosotros, pero era la mamá de uno de los primos políticos. Bueno, la historia es larga, pero ella me buscaba bastante. Y llegaba a mi casa, tocaba la puerta, y ni mi esposa ni yo éramos creyentes, ni íbamos a ninguna iglesia, éramos más mundanos que los mundanos, ¿verdad? Y ella me buscaba y decía, ¿está Beto? Yo soy Alberto, me decía Beto, ¿está Beto? Y mi esposa le decía, ahorita le hablo. Y llegaba conmigo y me decía, te buscan. Yo le decía a mi esposa, dile que no estoy. Dile que no estoy. Ándale, no quiero salir. Y mi esposa no era creyente, pero tenía mucha convicción y dijo, yo no voy a mentir por ti. Así me dijo. Yo no voy a mentir por ti. Ve tú y dile que no estás. Así me dijo. ¿Verdad? Y bueno, ya regañado, pues ya salí. Y ya no fui con la hermana a decirle no estoy, ni no la quiero oír, ni nada. Simplemente me quedé ahí oyendo. Ella tuvo paciencia para hablarme. ¿Cuánta gente ha luchado por ti, amado hermano? ¿Cuánta gente se ha esforzado por ti? ¿Cuántos predicadores han luchado para que seas una persona espiritual, verdad? Y qué hermoso es la obra de Dios, porque uno sirve a Dios y ni sabe a veces, ni sabe hasta dónde es la influencia del Evangelio y el poder de Dios cambiando las vidas. Qué bonito es cantarle a Dios cuando antes le cantábamos a tantas cosas del mundo. No quiero recordarte del mundo, pero antes le cantabas a la puerta negra, le cantabas a la mula bronca que está en el poblado, le cantabas al despecho, a tantas cosas de la vida mundana, y ahora poder cantarle a Dios es maravilloso.
Vamos a ir a la Biblia, hermano. Hoy quiero portarme bien hoy, hermano. Hoy quiero que me quieras mucho. No, no es cierto. Vamos a, sí, también sí es cierto. Pero. Vamos a Deuteronomio 15, por favor. Deuteronomio capítulo 15. Hoy quiero darte un tema que espero Dios que toque nuestro corazón. Ayer hablamos de despertar, de levantarnos, de hacer algo renovado, nuevo, diferente, de cambiar nuestra vida, de tomar decisión, tomar nuestra voluntad. Hoy vamos a hablar de otro tema que va enfilado a la obra misionera y el tema se llama No cierres tu mano al pobre. No cierres tu mano al pobre. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Lo leo y siga con su vista ahí, pero con reverencia a la palabra de Dios. 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de las ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón, pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Vamos a orar, por favor. Mi Señor, yo te pido tu ayuda. Sé con nosotros esta noche. Alegra a tu pueblo, bendice a tu pueblo, Señor, y enséñanos el verdadero secreto, Señor, de la alegría y la felicidad que es compartir con generosidad. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón, sencillos de espíritu, a oír tu palabra y tomar decisiones. Por favor, bendice a tu pueblo, bendice al que oye, bendice al que habla, y que juntos aprendamos a glorificarte a ti. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que había una costumbre muy hermosa en el pueblo judío, una costumbre que Dios les había dado. Hay culturas, hermano, que uno a veces no entiende por qué y de dónde vienen. Por ejemplo, había una cultura, una costumbre en mi pueblo. Yo recuerdo, yo nací en Sinaloa, Tierra Santa, bueno, no tan santa, pero nací en Sinaloa. Y allá era una zona de mucho frutas, una zona de mucha fruta, había huertas de mango, había huertas de diferentes cosas, y lo que hacía la gente era que el hombre el dueño vendía, cortaba la fruta y un día declaraba la huerta libre. Ya decía: a partir de tal fecha, lo que ya hemos cortado es suficiente, la huerta está libre. Y la gente del pueblo, hermano, entrábamos bien felices a las huertas. Toda la chiquillada íbamos con las bolsitas y que entrábamos a las huertas y cortábamos. Era bien bonito llegar a la casa con los mangos allá, ¿verdad? Las ciruelas y compartir y dar. Otra cosa que había mucho allá en mi pueblito, ¿verdad? Yo me vine de allá hace 30 y quién sabe cuántos años, 33, 4, algo así. Y yo me acuerdo que en los lugares donde había la parcela de elote, la gente pasaba y decía al que estaba ahí a cargo: oiga, ¿me regala unos elotes? Sí, pásele.
Y entraba la gente y agarraba su bolsita de elotes, ¿verdad? Y ya le echaba, ya iba con sus elotes. Yo miraba a la gente muy generosa, muy abierta en esa área. Si había calabaza, si había algo, la gente pasaba y le pedía y le daba a la gente. La gente era muy dadivosa. Yo entendí eso, hermano, después de los años conocí a Cristo. En el año 94 conocí a Jesús y leyendo la Biblia me di cuenta que había culturas, ¿verdad?, que practicaban esas cosas y yo no sabía dónde venían. Pero así dice la Biblia, que podrás entrar al huerto de tu hermano, pero no pondrás hoz. No vas a poder cortar para llevar cosecha para ti, pero podrás cortar para comer. Y era algo que la gente lo hacía porque tenían compasión de los pobres. Era una ley que Dios había establecido. Incluso Dios tenía una orden: cuando cortes tu cosecha, no rebuscarás hasta lo último, dejarás para el pobre. ¿Se acuerda la historia de Ruth? Cuando volvió con Noemí, la que dijo: no me llaméis más Noemí, llamadme Mara. Había vuelto toda desmoronada la pobre mujer. Y cómo le dijo Dios a Ruth que fuera al huerto de Booz a espigar. Espigar era recoger las espigas que los trabajadores habían dejado allí para los pobres. Todavía Booz, conociendo la historia, la misericordia de Ruth con Noemí, Booz le dice a sus trabajadores: no molesten a esta mujer, porque ella es una mujer buena con Noemí, su suegra. Cuando esté aquí, déjenla tomar agua. Cuando esté aquí, déjenla recoger espigas. Incluso déjenle caer unas cuantas ahí, ¿verdad?, en la compasión. Y uno se da cuenta, hermano, que en el mundo, aunque no tengan el temor de Dios, no son salvos, pero Dios todavía deja ahí gestos, misericordias, compasiones. Y este mundo no es tan malo como a veces pensamos, hermano. Hay gente misericordiosa de corazón. Allá en Tijuana, hermano, de repente nos llegó una ¿cómo le digo? Iba a decir parvada, pero van a decir que ni que fueran pájaros, ¿verdad? Pero llegaron un montón de haitianos, hermano. Un montón de ecuatorianos allá, un gentío de El Salvador, de Nicaragua, Honduras. Un montón de gente llegó a Tijuana. Había esas caravanas, ¿verdad? Y de repente la ciudad se tornó lugares llenos de gente migrante. Ponían carpas, ponían lugares, el gobierno acomodó para que en estadios de béisbol o de fútbol allí se pusieran carpas, dormitorios, y la gente, hermano, empezaba a llegar. Yo no sé si tú sepas, pero Tijuana es una zona de migrantes. Yo llegué a Tijuana hace 30 años, un poquito más, y te digo algo, hermano, yo no encontraba a nadie que decía: yo nací en Tijuana. Tú preguntabas: ¿dónde es usted? Sinaloa. ¿Dónde es usted? Guadalajara. ¿Dónde es usted? Yo vengo de tal parte, Nayarit, Oaxaca. Es grande la población migrante en Tijuana, hermano. Y todos nosotros entendemos lo grave que es ser migrante. Lo difícil que es ir a un lugar donde no conoces a nadie, donde no tienes oportunidades, no hay relaciones, no hay influencias. Y además estás en un lugar extraño, cultura extraña, costumbre extraña, y aparte no tienes dinero. La ciudad de Tijuana es una ciudad súper generosa, hermano. Pero de incrédulos. La gente hace fila con los carros para llevar cobijas a los migrantes. De verdad, hermano. Hay lugares donde hay mucho indigente porque hay mucha gente deportada. Y ellos, algunos son drogadictos y se quedan ahí en el área rondando porque encuentra gente noble de corazón que va y les lleva comida. De repente aparece una camioneta y saca tortas y un jarrón de café, de avena, y empieza a repartirle a la gente. Hay mucha compasión todavía. Hay mucha misericordia todavía. Dios no ha dejado que la compasión se pierda de los corazones, aún siendo gente incrédula, hermano. Aún siendo gente inconversa, tienen esa compasión. Eso viene de Dios, hermano. Eso es la gracia de Dios que se manifiesta en la compasión hacia los demás. Por eso el Señor estableció esto como una ley.
Y si el incrédulo la tiene como costumbre, como cultura, como una compasión humana, como una virtud humana, ¿cuánto más los que tenemos al Espíritu Santo en el corazón tendremos esa compasión? ¿Cuánto más los que entendemos lo maravilloso que es Dios cuando fue bueno conmigo y generoso conmigo? Cuando no tenía nada y cómo Dios me fue llenando de abundancia, hermano. Hoy puedo tener abundancia, pero bien recuerdo cuando tuve miseria. Bien recuerdo cuando no tenía nada y ni para comer, y me desesperaba y decía: ay, Señor, ¿de dónde? Y cómo Dios sacaba de la nada, de donde ni creías tú, de un desconocido que te tendió la mano, de una persona que tú ni te imaginabas, que fue y te dijo: mire, le traje algo de comer. ¿Querrá usted? Mire, tengo esto y no lo necesito. ¿Le servirá a usted mis zapatos? ¿Querrá usted usar esta verdura que tengo aquí, que todavía está buena? Mire, este platillo está rico, cómalo. ¿Le servirá? ¿Necesita usted una cobija, una chamarra? ¿Verdad? Y qué hermosa es esa experiencia, hermano, cuando uno aprende a ver la mano de Dios, cuando Dios te está dando. Yo no sería lo que soy si no hubiera pasado por esas aflicciones. Yo no podría decir: he madurado, he crecido, he aprendido a dar, he aprendido a ser consciente de la obra de Dios en mi vida, si yo no tuviera esa bendición de haber pasado por fuego y haber encontrado la gracia de Dios generosa, mano de Dios en mi vida, proveyéndome y dándome. Por eso no renegamos de nuestra condición pasada, hermano. No debes renegar, no debes olvidar, no debes quejarte y no debes avergonzarte de tu experiencia pasada de miseria, de pobreza, de dificultad. No debes avergonzarte, porque hoy debes honrar a Dios con lo que Dios te ha dado. Hoy, eso dice el Señor: cuando haya en medio de ti menesteroso, y dice la Biblia cuando haya, pero ¿sabes qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendrás con vosotros. Siempre va a haber menesteros, siempre va a haber, como si fueran un examen en tu vida, hermano. Porque uno dice: no, Señor, yo estoy bien, mira, voy a la iglesia, voy bien vestido, tengo mi traje, tengo mi Biblia, tengo mi auto, mi familia, todos te adoramos, todos te amamos. Pero Dios nos pasa enfrente un menesteroso para ver cómo está tu corazón. Ellos siguen ahí todavía. Cuando haya un menesteroso, dice la Biblia, en alguna de las ciudades, dice el Señor, versículo 7, no endurecerás tu corazón. No cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano liberalmente. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Te decía de una costumbre. No te la terminé de explicar, pero la costumbre era la siguiente: si tu hermano, decían a los judíos, si tu hermano judío empobreciere, se llenare de deudas y tuviera encima los acreedores para llevarlo preso o para tomar justicia o quitarle su tierra, entonces decía la costumbre judía que el hermano se debía vender como esclavo al hermano, al otro judío, y aquel debía recibirlo como siervo durante 6 años. La costumbre eran 6 años, la ley decía 6 años, y al 7º año, dice la Biblia, lo dejarás libre. Vas a pagar su deuda, lo vas a redimir, le vas a quitar su vergüenza, le vas a quitar su derrota, le vas a suplir en su necesidad, y lo vas a tomar como tu siervo por 6 años. Al 7º año lo vas a dejar libre, porque así dice la Biblia. Mira, en el versículo 12, ahorita regresamos: si se vendiere tu hermano, a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Está hermoso ese cuadro, no tengo el tiempo de explicártelo. Pero dice la Biblia que si ese hombre de 6 años de esclavo con su hermano hebreo, al final decide no irse al 7º año, dice: bueno, llegué aquí. Si él llegaba solo, debía irse solo. Si él encontró esposa allí, la esposa era esclava, la esposa le pertenecía al amo.
Si él tuvo hijos con la esclava, los hijos y la esposa le pertenecían al amo, porque él también era esclavo. El que podía salir al sexto año, al séptimo año, era únicamente el hermano hebreo que se vendió como esclavo. ¿Me estoy explicando? Si dijera, mira amo, contigo tengo todo. Tú me tratas como hijo, contigo no me preocupo de nada. Contigo tengo esposa, tengo familia, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo una casa, vivo contigo como si fuera tu hijo. No me quiero ir. Aquí me quiero quedar. ¿Dónde más seré feliz? Allá afuera era libre, pero estaba en derrota. Allá afuera tenía todo, la libertad, pero no sabía administrar y fracasé y me hundí y era nadie, pero aquí soy alguien contigo. Dice la Biblia, pero esto no es la clase, ¿sale? Para que no me tomes el tiempo, ¿sale? Esto nomás es extra, ¿vale? No me quiero ir, contigo me va bien, contigo tengo todo, contigo soy feliz. Entonces el esclavo era llevado a un árbol y ahí él sacaba una lesna. ¿Entienden todo lo que es una lesna? ¿No entienden qué es una lesna? Hermanas, ¿no saben qué es lesna? Sí, eso, muy bien. La lesna es para cortar, es como un formol del carpintero, como un desarmador de punta paleta para cortar madera, para hacer y lo llevaban a ese esclavo al árbol, lo ponían contra el tronco y allí con la lesna en la oreja tomaban ese martillo y vámonos, ¿verdad? Y le marcaban una herida allí. Esa herida decía, ahora es propiedad de ese amo para siempre. Pero hermano, ahora ese esclavo que antes estaba en derrota, cuando era libre, ahora era hijo de ese amo. Ahora estaba lleno, tenía todo, tenía familia. Hermano, hoy somos esclavos de Cristo. Por voluntad propia, personal, nos conviene estar con Él. ¿Me explico? Antes eras libre, pero estabas en derrota. Antes eras libre, tenías libertad de hacer lo que tú quisieras, pero puras decisiones malas, hermano. Puras decisiones para tu propia desgracia. Te llenabas de alcohol, de vicio, de libertinaje, de inmoralidad. Esa era nuestra vida, hermano. Pero un día Cristo nos rescató, nos salvó, nos compró y nos dio esa adopción como hijos. Y somos suyos para siempre, ¿verdad? Otro día predicamos ese pasaje, está precioso. Volvamos al capítulo 15, versículo 7. Cuando vengas un hermano hebreo en pobreza, un menesteroso, no cerrarás tu mano, versículo 8. Vas a abrir tu mano, versículo 9. Guárdate de tener corazón perverso. Y aquí está la que te quiere explicar, diciendo, cerca está el año séptimo. ¿Y entiendes ahora por qué dice que cuando el año séptimo venga, no maltrates al hermano porque ya se está yendo? ¿Sí te acuerdas de la costumbre? Al séptimo año era libre. Y dice, no vas a menospreciarlo porque ya va a ser libre pronto. Tienes que seguirle dando, tienes que seguir bendiciendo. Hay veces, hermano, que somos personas que estamos en necesidad y eso nos vuelve humildes. Llegamos a un trabajo, llegamos como empleados. Llegamos como el peón más bajo de la jerarquía de trabajadores de alguna empresa. Acabamos de ser contratados. ¿Cómo llegamos? No, hombre, somos los superempleados. ¿Verdad que sí, hermano? El jefe dice, hoy, ¿quién podría hacer esto? Yo, jefe, yo mero. Pero hay que barrer ahí, está sucio, no importa, he barrido cosas peores que eso. Yo le entro, ¿cómo que no? ¿Verdad? Pero te vas a cansar, te vas a desvelar, no importa, yo quiero. Cuando somos necesitados, algo pasa en nuestro pensamiento que nos vuelve humildes. Pero a medida que la vida nos va mejorando, a medida que el Señor nos va corrigiendo detalles, cosas, a medida que Dios va proveyendo, ahora ya no soy el soldado raso, ahora ya soy capitán. Y ya tengo a mi lado a los que son soldados rasos. Ya no soy el chalán del chalán, ahora soy el jefe de la obra. Ya puedo regañar, ya puedo reprender.
Ya puedo corregir al que llega tarde y ya puedo disciplinar al que no cumplió. Y ¿sabes qué pasa eso en nosotros? Porque somos humanos, como que, ¿o seré yo acaso solamente, hermano? Se nos sube. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos dicen como yo? Se me sube. A ver, ¿no? ¿Sí hay? Bueno, dos, tres humilditos hay que dicen sí, es verdad. Hermano, es que cuando voy teniendo, ya voy viendo menos al que no tiene. Y si un hermano viene a mí en necesidad y yo lo veo en necesidad y lo ayudo, llega un tiempo, porque dice, cuando el año séptimo vaya llegando, cuando ese hombre vaya creciendo y yo esté señoreando, entonces bien podría yo menospreciarle. ¿Sabes qué quiere Dios? Que guardes tu corazón, que nunca olvides quién eres, que nunca olvides de dónde vienes, que nunca olvides que todo lo que tenemos viene por la pura gracia de Dios, amado hermano. Él es el que da todo. Él da todo. Todo tu negocio, todo tu potencial, toda tu administración, toda tu habilidad, toda tu experiencia, todo eso viene de Dios, hermano. Y el día que Dios quiere, perdóname que te pegue en tu mero orgullo, pero el día que Dios quiere, ni siquiera te vas a poder levantar de la cama. Toda la arrogancia se va a venir al suelo. Todo el potencial. Yo estaba allá en Tijuana. No tengo un imperio, pero tengo una iglesia. Y de alguna manera mandaba. Ahora intento ya aprendí, ya Dios me quebrantó, ya Dios me humilló. Ya estuve sin fuerza, ya estuve tirado en cama, ya estuve postrado en cama. Ya estuve ahí, ni poder respirar siquiera. Hermano, el COVID vino a sacar de nosotros todo el orgullo y toda la arrogancia que teníamos, ¿no es cierto, hermano? La mayoría nos vimos mal. Y allí en esa cama de hospital, cuando no sabíamos si vivíamos o moríamos, ahí Dios nos quebrantó y como que Dios nos dijo, y todo lo que tenías, y todo lo que tú eras. Sigo leyendo la Biblia. Dice el versículo 10, el 9, perdóname. Dice que mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás. Sin falta le darás. Y no será de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Dios. Y dice la Biblia, porque no faltarán menesterosos. Como que Dios, hermano, pone exámenes en nosotros. El Señor dice, bienaventurados los pobres. Pero no está hablando exactamente de que es una bendición especial ser pobre. Está hablando acerca de que los pobres son, hermano, una bendición en nuestra vida. Dice la Biblia en Proverbios 22, no vaya allá. Dios hizo al rico y al pobre, a ambos. Dios tiene control de ambas cosas, de ambos. Dios estaba observando al rico cuando se deleitaba en sus manjares, y Dios estaba en control cuando Lázaro se deleitaba nomás de mirar y ver las migajas que caían de la mesa del rico. Hermano, Dios quiere que tú y yo entendamos los grandes secretos de la gracia de Dios, de la abundancia de Dios, y tenemos que entender esas cosas porque eso nos va a ayudar a nuestra vida. Te leo algunos versículos. Hoy voy a apurarme un poco más porque anoche usted estaba bien participativo y tuve que contestar muchas preguntas y me tuve que ir bien tarde, pero esta vez me voy a apurar un poquito más, ¿sale? Así que no pregunten, no es cierto, no, sí pregunten. Salmos 37, versículo 16, dice la Biblia, mejor es lo poco que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mira, amado hermano, todos aquí, sin falta, todos, aún los pastores, buscamos riqueza. Es parte de nuestra naturaleza. Sabemos que con eso tendremos alimento, tendremos techo, tendremos seguridad.
Si a alguien le preguntásemos, hermano, ¿por qué estás orando en tu vida espiritual? Yo no sé, tal vez no todo, pero a veces pienso que casi todas nuestras oraciones se completan con dinero. Estamos orando por un terreno grande para hacer una iglesia. ¿Qué necesitamos? Dinero. Necesitamos un autobús para que la iglesia haga rutas. ¿Qué hace falta? Dinero. Necesitamos folletos, imprimir Biblias. ¿Qué hace falta? Dinero. Un viaje misionero para ir a ganar almas a Nicaragua. ¿Qué hace falta? Dinero para los boletos. Hermana, ¿por qué está preocupada? ¿Por qué ora? Es que a mi hijo tienen que operarlo. ¿Y qué necesita? Dinero. ¿Sí me explico, hermano? Es que tengo mi casa en problemas porque no he abonado y me las quieren quitar. ¿Qué necesita, hermano? Dinero. Hermano, de verdad, yo no sé, casi cada cosa que nos preocupa, hace falta el dinero. Pero el dinero no es lo que nos mueve. El dinero debe ser un instrumento que Dios quiere usar para bendecirnos, pero no es nuestra prioridad, hermano. No somos y no valemos porque tengamos dinero. No debiéramos nosotros, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, tratas bien al que viene con anillo de oro y vestido costoso, lo tratas bien, porque vemos la apariencia de los hombres y luchamos nosotros por eso. Pero dice la Biblia que la justicia es mejor y más grande que las riquezas. Salmos 37, versículo 16. Y de veras que me voy a apurar porque el tiempo se va. Salmos 37, 16. Ya lo leímos. Vamos al siguiente. Proverbios 13, versículo 7. Proverbios 13, versículo 7. ¿Sabes qué es mejor que las riquezas? La calidad moral. Los principios morales que hay en el corazón del creyente son más grandes que las riquezas, son más impactantes que las riquezas. Proverbios 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Te voy a contar una anécdota que me contó mi buen amigo el pastor Oscar Galván. Como él es buen amigo, no se va a enojar porque yo la cuente. Y si viene acá un día y le cuente esa anécdota, usted haga como que no sabe, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Resulta ser que en la iglesia del pastor Galván, de repente, dice él, salió de la oficina y afuera del patio, del parking, había un hombre que tenía un auto muy lujoso, una camioneta. Troca le llaman por acá los latinos, ¿verdad? Una camioneta muy lujosa. Y el pastor salió y vio a ese hombre sentado allí y le dijo, ¿se le ofrece algo? ¿Le puedo ayudar de algo? Y él dice, yo quiero, conocer esta iglesia porque aquí conocí a un muchacho, dice. Él es mi empleado, él trabaja conmigo. El empleado al que él se refería es un hermanito de la iglesia que es de Oaxaca. Es un hombre, ni siquiera habla inglés, ni siquiera tiene documentos, pero trabaja con él. Creo que era jardinero o algo así, no me acuerdo en qué trabajaba. Pero este hombre dice que él había sido testigo sin Jehová por muchos años, más de 20, 30 años. Y un día dice que él vio a su empleado, lo vio tan feliz, tan sonriente, tan contento, ¿verdad? Y le empezó a agradar el muchacho y empezó a tratarlo más. Y un día el muchacho lo invitó a su casa a comer al patrón, ¿verdad? Ya iba el patrón a comer a la casa, a una traila ahí rentada. Y entonces dice él que él llegó a ese hogar y que él nunca había visto una familia tan unida. Una familia donde la esposa le hablara al esposo con tanto cariño, con tanto respeto, donde los niños fueran tan obedientes y tan rectos y de bien portados en la mesa cuando iban a comer. Todos oraron, todos platicaron, todos tenían armonía y una comida muy sencilla, pero una casa llena de gozo, dice. Y ese muchacho siempre anda feliz, siempre anda contento. Y cuando vi su familia, yo me impresioné tanto, dice él.
Y ese hombre, dueño de haciendas, dueño de terrenos, dueño de bienes, dueño de empresa, ese hombre dijo: yo no tengo un hogar como el que tiene ese muchacho. Yo quiero un hogar como el que él tiene. El pastor Galván, muy sabio, le dijo: no se puede tener un hogar como el que él tiene sin tener al Dios que él tiene. Y lo llevó a la oficina, le habló de Cristo y ese hombre fue salvo. Ese hombre se convirtió solamente por la felicidad que había en una familia que entendieron que el dinero no era la felicidad, que el dinero no era el gozo. Por eso el versículo dice: hay quienes pretenden ser ricos, hermano, pero no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. Bienaventurado aquel que, aunque se sienta pobre, tiene la riqueza del evangelio y del poder de Dios sobre su vida. Hermano, qué maravilloso es vivir para Cristo. En la calidad moral, entonces las virtudes morales son mejores que las riquezas. El temor de Jehová es mejor que las riquezas. Proverbios 15:16. Estamos en la introducción, ahorita vamos entrando al tema. Esperen un poquito. 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Sabes qué quiere Dios en nuestra vida, hermano? Satisfacción con lo que tenemos. Dice el Nuevo Testamento: satisfechos con lo que tienes ahora. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Hermano, debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Si algo Dios no te ha dado, te digo algo, hermano: si no te has muerto, no te hace falta. ¿Sí me explico? Si hay algo que tú anhelas, tú deseas, pero Dios ha dicho no, con sabiduría debes aprender a entender que es no, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Nuestro gran error es que anhelamos tanto las cosas que corremos y nos endeudamos de una manera imposible que luego no podemos pagar, y nuestra vida está explotando por las tensiones y preocupaciones porque queremos disfrutar de cosas que nunca hemos tenido. Pero qué hermoso es el contentamiento, qué hermoso es disfrutar. Hace unos años, no me acuerdo cuántos, me hospedó un médico. No voy a hablar del médico para que, como él es rico, no creo que vaya y le pida dinero. Pero ese hombre es riquísimo. Tiene casas en Estados Unidos, en México. Tiene un barco, ¿verdad? Ahí en el sur tiene... Ay, ese hombre, ¿cómo le va bien en la vida? Pero cuando me hospedó en su casa, yo dije: a ver qué va a cenar este hombre. Llegó a su casa esa noche y su esposa le dijo: ¿quieres cenar? Sí. Fue y agarró un chile morrón. No sé si el chile morrón aquí lo ubican, ¿cómo lo conocen? El verde, grande, dulce. ¿Un chile qué? Pimiento. Ándele ese pimiento. Ese no pica nada. Ese es para los cobardes que no comen chile. ¿Verdad? Eso. Y agarró ese chile, un chile. Lo picó, le echó cebolla y tomate, un tomatito ahí. Esa fue la cena de ese hombre rico. Yo lo miraba y decía: qué bonito es disfrutar lo natural, lo que es sencillo. Porque uno a veces, hermano, cree que uno es alguien cuando uno disfruta de grandes cosas, pero las cosas más bellas no son las que cuestan. Las cosas más hermosas no son las que luchas y te afanas y te endeudas para pagar quién sabe cuánto tiempo. Yo te ruego en el nombre de Dios, no te endeudes, hermano. No te endeudes. ¿Quieres algo? Ahorra y junta y cómpralo. No te endeudes. No te endeudes. Lo menos que puedas endeudarte. ¿Verdad? Hay gente, hermano, al que de ajeno, de deuda se viste, en la calle lo desvisten, ¿verdad? No, mi hermano, no. Aprende a ser realista. Pon los pies en la tierra. No pongas tus ojos en riquezas. No arruines tu vida. No maltrates tu familia, causando que cada vez tienes menos tiempo para ellos, porque siempre estás afanado. Tienes un trabajo en la mañana, pero quieres más. Y tienes trabajo en la tarde, pero quieres más. Ahora vas en la madrugada a repartir periódicos. Ahora vas en los fines de semana a rentarte en un salón de eventos para picar cebolla, quién sabe cuántos costales allá. No digo que es malo que trabajes, pero la pregunta que tengo que hacerme es: ¿realmente necesito? ¿Realmente necesito?
¿Realmente estoy esforzándome tanto por necesidades o por lujos? O por cosas que yo creo que valgo, creo que merezco, creo que debo tener, pero yo realmente no tengo esa capacidad. No nací en cuna de reyes, no nací en cuna de príncipes, no soy del clan de los gobernantes, soy del pueblo. Y créeme, el pueblo, la raza, vive más feliz que los ricos. Vive más feliz que los ricos. Hermano, crecí en pobreza. Nadie de mis padres, nadie de mis abuelos, casi nadie de mis tíos tenía auto. Yo nunca creí que tendría un auto. De verdad, hermano. Mi papá no aprendió a manejar jamás. Mi abuelito nunca aprendió a manejar jamás. Pero te voy a contar dónde yo crecí. Y vas a ver qué maravillosa es la vida. Allá en mi pueblito había una huerta de mango y la fraccionaron, hicieron lotes. Mi abuelito tenía un terreno, se lo quitó a alguien, un hacendado, un rico, ahí se lo quitó. Y de pura compasión alguien le dio a mi abuelito un terreno en esa colonia. Esa colonia, hermano, había sido fraccionada y cada casa, cada lote tenía 4 o 5 árboles de mango. Pero no mangos chiquitos, árboles grandes, hermano. Árboles, algunos, sin mentirte y exagerar, tú sabes que no miento, pegaban al abanico. Algunos, no todos, pero muchos altos. Toda la colonia sombreada. Un calor de 40 grados centígrados, pero una sombra que llenaba toda mi colonia. Por el medio de esa colonia pasaba un río de agua dulce, porque era un canal del río para llenar el agua al ingenio, para las calderas. Así que yo tenía un paraíso ahí en mi casa. No éramos ricos, no había comida siempre. Muchas veces tortillas y frijoles era la comida que teníamos. Allá no era de que, yo no quiero esto, a mí dágame un cereal, a mí guísame un huevo. No, mano, allá era ganancia que hubiera comida. Por eso a mí me da coraje que el chamaco dice, ¿y qué hay de comida más? Lo que hay, chamaco, no es restaurante. Debiéramos aprender a vivir así para valorar realmente lo que Dios nos ha dado. Porque nos acostumbramos muy fácil, hermano. Hermano, no vengo a reprocharte, por el amor de Dios. Yo también paso carencias en Tijuana. Pero no vengo a reprocharte. Sé que estás de alguna manera contra tu voluntad quizá. Tú estuviste a bien buscando una oportunidad de venir a un país como este. Un país maravilloso, generoso, lleno de oportunidades. Qué bueno, hermano. Y qué bonito. Pero no debes olvidar que tienes una bendición especial. Cristo es tu Salvador. Tú estás con el Señor. Él te ha marcado, Él te ha tomado como hijo suyo. Hoy tenemos que vivir con los pies en la tierra como el Señor quiere, como quiere Él que lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque Él quiere guardar nuestro corazón. Dice la Biblia, no endurecerás tu corazón. No te vas a apasionar porque ahora eres alguien, porque ahora tienes algo. Que nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan que la vida vale, la vida cuesta, que la vida es mejor siendo humildes y siendo pobres. O no porque tengamos que sacrificarnos y ser pobres a fuerza, sino que debemos aprender a vivir contentos con lo que Dios nos ha dado, hermano. Porque es mucho más de lo que tenían nuestros viejos. Tenemos mucho más de lo que mucha gente tiene, de lo que mucha gente todavía anhela, hermano. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. El temor de Dios es mejor que las riquezas. No vamos a deleitarnos en que en la casa haya abundancia, que tengamos riquezas y tengamos manjares y tengamos lujos y tengamos todo eso. No, deleítate en que en tu casa hay temor de Dios. Dijo el Señor, no regocijéis en esto o aquello, sino regocijaos en que vuestro nombre está escrito en los cielos. Hermano, debemos luchar para guardar el corazón de nuestros niños sencillos de espíritu, hermano. Sencillos de espíritu. Está bien, es otra etapa, hermano. Es otra etapa.
Ya no es como antes, ya no estamos en la zona anterior. No hay la pobreza que teníamos, no hay la guerra que teníamos, las luchas, las batallas que teníamos. Ahora nuestros niños han crecido de otra manera, teniendo otras batallas, teniendo otras luchas, pero igual debemos luchar por su corazón. Debemos luchar para que se mantengan fieles. ¿Sabes qué tenemos que hacer, hermano? Aprender a honrar a Dios con nuestra vida. No olvidemos, todo viene de Él. Te leo Éxodo 30. Voy a ir allá, por favor. Si quieres escucharlo está bien. Si no, ahorita te lo leo y lo vamos a escuchar. Éxodo 30, versículo 15. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Dice la Biblia en Proverbios que debemos honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos vuestros graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando honramos a Dios, hermano, nos va bien en la vida. Cuando honramos a Dios, porque Él dijo así: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, tenemos que aprender a honrar a Dios, porque todo lo que tenemos viene de sus manos. Tenemos que aprender a servir al Señor. La pobreza, hermano, la pobreza no mengua el valor de las personas. Cada uno vale, porque para Dios es muy valioso. Cristo dio su vida por todos nosotros. Y yo quiero que tú pienses un poquito, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito. Dice la Biblia que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo te amó Dios? ¿Cuándo te amó Dios? ¿Te amó ahora que estás bien vestido, bien educado? ¿Ahora que estás bien portado? ¿Ahora que no maldices? ¿Ahora que no te vistes como un impío, como una impía? ¿Ahora que no andas odiando, maldiciendo, lleno de amargura? O déjate pregunto, ¿o te amó Dios cuando no valías nada? Cuando vivías de cantina en cantina, cuando tu matrimonio era un infierno, lleno de gritos, lleno de maldiciones. Puedo hablar estas cosas porque como no los conozco a ninguno, no vaya a decir que le tiré una pedrada, no sé quién tiene eso, pero si Dios habla al corazón, hermano, cuando Dios nos amó fue cuando no valíamos nada, cuando no éramos nadie. Allí nos amó Dios. Y ahí Él decidió venir a buscarnos y a rescatarnos, y nos ha levantado. Pero no olvides, hermano, es el Señor quien ha hecho la obra en nuestra vida. Y ahora, hermano, yo no sé, pero nuestras culturas son muy tristes, nuestras culturas. Nuestros pueblos son muy pobres, pero son gente muy alcohólica, llena de vicios. Allá en mi pueblo la gente fumaba droga, pero tan libremente. Todo el mundo usaba eso. Bueno, no todo el mundo, estoy exagerando, pero mucha gente. Un pueblo lleno de inmundicia en el corazón. La inmoralidad en su más grande esplendor, como si fuera Sodoma y Gomorra. Así estaban. De allá venimos, hermano. De esa gente nos sacó Dios. Porque la integridad es mucho mayor, es mucho más grande que las riquezas. Tú y yo, amado hermano, tenemos que entender por qué razón hay pobreza. Vamos a ver un poquito a grandes rasgos por qué hay pobreza en el mundo. En 1 de Samuel 2:7, yo tengo varios textos y yo agradezco si usted los busca, porque eso le va a ayudar para varias cosas. Una, para que entendamos mejor. Otra, para que no te duermas.
¿verdad? Y otras para que me digas, no, no, sí tenía razón el pastor, porque lo dice. Yo quiero predicar que usted abra su Biblia, salud, y usted diga, lo dijo Dios. Que no diga usted, eso es lo que cree el pastor Verdugo. Yo no quiero que usted piense así nunca. Que usted diga, lo leí en la Biblia, lo dijo Dios, ahí está. Un día una hermana empezó a ir a la iglesia, ella venía de una cultura, de una religión, fe, donde creía que la salvación se pierde. Y es un tremendo choque, hermano. Estas carismáticas creen que la salvación se pierde. Y ella creía eso. Pero obviamente con unas cuantas semanas de asistir se dio cuenta que yo predicaba que la salvación no se pierde. Y le leía versículos como Romanos 8, 38, 39, que nada nos parece para separar del amor de Dios, que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, que Él nos da vida eterna y no perecerán de su mano, y bueno, muchas cosas. Pero un día esa hermanita le preguntó a un hermano de la iglesia que tiene años en la iglesia, y le dijo, ¿cómo está eso que ustedes creen que la salvación no se pierde? Y ese hermano viejo de la iglesia les dijo, no sé, así predica el pastor, así cree el pastor. Hermano, el pastor no es, bueno, perdóname, pero el pastor no es argumento. ¿Sí me explico? Lo que yo crea no importa. No me diga tan amén porque me duele, pero no. Lo que el pastor cree no importa, no es lo que cuenta, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que un grupo de una iglesia eran más nobles porque iban a la Biblia a investigar si esas cosas eran así. Para que usted no venga y cualquiera venga y le diga esto, usted diga amén, amén. Espérame, ¿ya lo leyó en la Biblia? ¿Ya lo entendió que sí está en la Biblia? Por eso yo quiero que usted busque la Biblia, para que no salga diciendo, el pastor Verdugo así cree. No, es lo que dice Dios. ¿Ok? Muy bien. Después de ese brevario cultural, 1 Samuel 2, versículo 7. Aquí estoy ya. Dice la Biblia lo siguiente. Dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Por qué razón hay pobres? Yo te diría, por muchas razones, pero ¿qué dice Dios? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Un día hablaba con una persona que es adventista. El adventista siempre está hablando del buen comer. Su compromiso es el cuerpo. Siempre están hablando del comer. Y yo le contaba acerca de un problema familiar, de un pariente que tiene un problema fuerte. Y ella me dijo, el problema de ustedes es que comen demasiada carne, deben comer vegetales. Yo le creo que está bien. Yo también amo los vegetales, me gustan, pero con carne adentro. ¿Ok? Ella me dijo, había un hombre en la Biblia que se curó cuando comió vegetales. Yo le dije, ¿quién? Pues no sé, pero era un rey. Y se curó de la cabeza cuando comió vegetales. Y yo, hermano, defendiendo mi carnita asada, le dije a esta adventista, le dije, no, ¿sabe qué? No, perdóneme, no quiero ser grosero, pero ahí él no sanó por comer vegetales. Ella se refería a Nabucodonosor. Tú lo puedes leer luego en el libro de Daniel. Nabucodonosor se creyó que era alguien. Dijo, mirad la casa, el reino, el palacio, todo lo que he hecho con mis propias manos, mira, así que ten cuidado cuando te pares en tu casa y mires y digas, wow, lo que he hecho. Wow, la camioneta, wow, el paseo, wow, esto. Ten cuidado, hermano. Porque Dios le dijo a Nabucodonosor ahí, mira, hoy mismo vas a perder la razón. Te vas a ir al campo y vas a durar allá 7 años y vas a comer pasto como los animales. Y dice la Biblia que ese hombre, el rey Nabucodonosor, el hombre más importante y poderoso del mundo en ese momento, se fue al campo y andaba pastando ahí en 4 patitas, comiendo hierbita ahí del pasto del monte.
Y la razón le embotó y él no sabía, y los pelos le crecieron como alas de águila y las uñas ahí, ¿verdad? Parecía el hombre lobo. Así andaba Nabucodonosor. Entonces, pero él no fue curado por comer hierbitas, no. Las hierbitas fueron maldición para él por orgulloso. Ahora, no abomino las hierbitas, están buenas, pero no es la razón. Tienes que entender la Biblia. ¿Me explico, hermano? No te vayas nada más porque lo que dijo alguien. Vamos a ver un poco más. ¿Por qué razón hay pobres en la tierra? Bueno, por la voluntad de Dios. A veces Dios usa la pobreza para quebrantarnos. A veces nos pone enfrente a alguien para compadecernos. A veces alguien, hermano, mira, yo he visto gente mejor que yo. Por mejor que yo, puedo decirte que todos son mejores que yo, pero a veces uno cree que uno es alguien, tal vez porque predica, no lo sé, pero hay gente que es mejor todavía y tienen muchas pobrezas, muchas necesidades. Y uno pregunta, ¿por qué yo no merezco, no tengo, yo no soy nadie y tengo bienes y él tiene mayor inteligencia, tiene mayor bondad, tiene mayor humildad y Dios no le provee y anda sufriendo? ¿Sabes que esa es la voluntad de Dios a veces? Tener oportunidades de ser mejores, ayudando a otros, viéndola con compasión a otras personas. A veces es la oportunidad que Dios te está dando. ¿No dice la Biblia que algunos sin saberlo hospedaron ángeles? Así dice la Biblia. Ángeles mismos hospedaron en tu casa sin tú saber quiénes eran. ¿No dijo Jesús que te pedí de comer y me diste de comer? Pedí de tu bebida y me diste de beber. Fui a la cárcel y me visitaste en la cárcel. Y la gente le preguntó, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo? ¿Y qué dijo el Señor, hermanos? ¿Te acuerdas? Por cuanto lo hiciste a uno más pequeño, a mí lo hiciste. Tal vez tú y yo estamos demasiado afanados pensando, Señor Jesús, si tú te me parecieras, yo sería capaz de invitarte a comer al Red Lobster. Perdón, ahorita lo juntamos. Señor, si tú vinieras, yo sería capaz de darte mi mejor recámara, si tú vinieras. Pero ¿cuántas veces Dios te va a decir, yo te envié a un menesteroso, yo te envié a un afligido, y tu corazón estaba endurecido, jactándote de lo que tienes, disfrutándote de lo que tienes, gozando de tu reinado ahora y no teniendo compasión ni misericordia? Muchas veces es la voluntad de Dios. A veces hay pobreza por la avaricia de los hombres. ¿Sabes que hay hombres que pierden todo por avaricia? Como que se estrellan en sus planes, como que se atropellan con todo lo que sueñan. Invierto aquí, compro allá, me afano en la vida. Algunos, hermanos, después de mucho matarse, trabajando y teniendo y buscando, llega el momento de fracaso, hermano. Se endeudaron para tener abundancia por avaricia y todo salió mal. Todo salió mal. Creían que iban a tener riqueza y se aventuraron. Hasta fueron al banco. Sí, cómo no, tantos miles, présteme, yo voy a hacer un negociazo. Y todo cambió. Y todo fracasó. Y todo se acabó. Y lo que iba a ser una tremenda ambición de algo grande, resultó una espantosa desgracia. Como si Dios dijera, a ver si así me haces caso. A veces la pobreza viene, hermano, por la avaricia de los hombres. Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En una iglesia, no voy a decir cuál porque no quiero hablar de personas, hay un hermano que tiene empleados. Y hay veces que el pastor de la iglesia dice, este sábado vamos a trabajar, vamos a pintar, vamos a tener esto, a limpiar aquí, allá, a acomodar, a construir. Hermanos varones, vengan tal día, vamos a trabajar juntos. Ese hombre va a trabajar, pero como él es mayor de edad ya, grande, él se lleva a sus empleados. Se lleva como 6 empleados. Les paga el día.
y los lleva a trabajar a la iglesia. Y uno los mira ahí, son inconversos. Aprovechamos para hablarles, pero son inconversos. Pero son llevados, pagados por aquel hermano. Si hace falta algo para un misionero y ese varón dice, yo lo pongo. Y yo doy, y yo pago, y yo compro. Y uno pregunta, ¿por qué ese hombre tiene tanto? Hay quienes dicen, bueno, pues si tiene tanto, pues que dé. Pues sí, ¿no? Yo no tengo, apenas ando pensando cómo lo hacer para la cena ahorita. Y si él tiene empresa, pues él que dé. Pero a veces nomás estamos tú y yo como el chinito. ¿No hay que chinitos? No hay chinitos. Nomás milando. ¿Sí me explico, hermano? Dios bendice a ese hombre. A ese hombre nunca le falta, hermano. Nunca le falta, siempre tiene. Y alguien dirá, no, pues si tiene, pues que dé, por eso da, porque tiene. Yo te digo algo, no, es al revés. Tiene porque da. Porque al que tiene, Dios siempre le regresa. Dios siempre le da. Imagínate, hermano, le das a tus hijos unos dulces. El niño quería un dulce, un mazapán, cualquier dulcecillo ahí. Quería un dulce. Y tú dijiste, no, hombre, tiene tantas ganas, le voy a comprar una bolsa, le voy a comprar a mi hijo. Y ahí viene con su bolsa de dulce y de repente lo pierdes de vista y de repente vuelve y trae la bolsa vacía. Oye, mi hijo, ¿y te los comiste todos? No, papá, es que todos querían y los repartí. ¿Y para ti? No, luego me compras otro. Déjate pregunto algo, papá. ¿No le comprarías con gusto a un niño así todo lo que él quiera? ¿No le llenarías el corazón? Tenga, mi hijo, otra vez, como que no. Hermano, cuando Dios nos ve generosos, Dios se deleita. ¿Y sabes qué dice Dios? Tenga, mi hijo, para que siga dando. Tenga para que siga dando. Pero Señor, ya se me acabó. Ahí está otra vez, ¿cómo que no sigue dando todavía? Pero ahí estamos abrazados de los bienes ahí, ¿verdad? Y viene alguien y hasta lo vemos feo, ¿verdad? Oh, este viene a pedirme. Este seguro viene a pedirme. Yo siento que soy misionero en el aspecto de que salí a una misión de la iglesia a Puerta Abierta. Pero en nuestra iglesia hay otra cultura, otra costumbre. A veces no entienden, las iglesias no entienden a veces y piensan, es que ellos no tienen afán misionero. Pero no, mira, es al contrario. Cuando un misionero salimos de la iglesia de Tijuana, la iglesia sustenta 100% al predicador. Yo tengo predicando 24 años en mi congregación. Jamás en mi vida he salido en deputación. Nunca, no empecé la obra así, no salí, nunca salí. Teníamos necesidad, nos poníamos a orar. ¿Y sabes qué hacíamos también? Yo retaba a mi iglesia. Siempre les he dicho, hermanos, al que le dan un pez, volverá a tener hambre. Pero al que le enseñan a pescar, no tendrá hambre jamás. Entonces nosotros no estamos esperando que los americanos vengan y nos construyan. No. Tenemos que hacerlo nosotros en nuestra capacidad, y cuando Dios vea nuestro esfuerzo, Él va a añadir como Él quiera. El pastor conoce nuestro templo. No es una cosita así, tampoco está tan bonito como este, pero ahí la llevamos. Pero está hecho con manos mexicanas, con pesos mexicanos. En la iglesia ha aprendido semana a semana, a ver quién da 50 pesos. ¿Cuánto es 50 pesos? Como $2 y feria. ¿Cuánto da 100 pesos? Y ahí así, comprando un cemento, comprando un poco de arena, un poco de grava entre nosotros, hermano. Y siempre hemos luchado para tener lo nuestro, esforzándonos. La avaricia de los hombres, la negligencia de los hombres. En Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Yo no sé, hermano, de dónde tú vienes. La cultura es tan diferente, pero en mi México,
en mi querido y valiosísimo México, hay personas que trabajan 2 días y dicen, con 2 días me alcanza para la comida de la semana. Los otros 6 días ni me molesten, déjenme dormir y jugar Nintendo. En serio, hermano, hay gente así. Hay gente así. Ahí andan sentados bajo el árbol o en una hamaca y somnolientos y se estiran y así, ¿verdad? Así llegó uno a una empresa. ¿Usted tiene trabajo? ¿Para usted? No es para mí. Es para mi hermano que está dormido en la casa. A veces así, por esa razón hay pobreza. Hay muchas, yo sé que aquí el ritmo es diferente, hermano. Aquí te duermes, te lleva la corriente. Aquí no te esfuerzas y se acaba todo, hermano. Tienes que andar viviendo de maneras diferentes. Sé que tienes que luchar, tienes que batallar. Pero hay pobreza cuando hay negligencia. Hay pobreza cuando hay falta de administración. Tal vez mañana pasado hablemos un poquito de un gran siervo de Dios, pero muy mal administrado. Y eso también trae pobreza en nuestra vida. ¿Sabes también por qué hay pobreza? Para probar nuestro carácter, para probar nuestra forma de responder a lo que Dios tiene para mí. Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es más agradable a Jehová, es más agradable que sacrificio, dice la palabra de Dios. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Un día me dijo un hombre que era rico, empresario, cristiano también. Buen hombre, buen cristiano, proveedor, generoso abundantemente. Y él me dijo a mí, mira Alberto, tú tienes problemas económicos. Tus problemas económicos son de alguna manera tus problemas. Y tú batallas con problemas. Yo le dije, sí, la verdad sí tengo deudas y batallo y no tengo dinero. Yo tengo una empresa, dice. Tengo que pagar seguro social de 10 empleados. Tu deuda será de 2,000, 3,000 pesos, pero mis problemas son de cientos de miles de pesos. Mis problemas son muy grandes. Yo tengo que dormir y despertar pensando en cómo tener dinero para alimentar a las 10 familias que dependen de mí. Esas son mis cargas. Entonces sí, tú crees que tengo dinero o piensas que tengo dinero, pero realmente yo tengo una angustia mucho mayor que la tuya. Y sí, los ricos, pobrecitos, ni dormir pueden. Los anda buscando el fisco, los anda persiguiendo las deudas. Ya el empleado que renunció lo demandó por no sé cuántos miles. Y andan ahí batallando con la vida. Y yo con frijolitos con queso y tortillas del maíz, con mi esposa que me ama y mis hijos que me respetan. Tengo una vida tan tranquila, hermano. ¿Sí me explico? Y en su misericordia, de cuando en cuando Dios me da para una coquita y un taquito de carne asada. ¿Sí me explico? Cómo Dios nos da bendiciones. No maldigas porque no tienes. No reniegues porque no tienes. No te creas grande cuando Dios te da algo. Entiende que Dios te lo ha dado para que tú aprendas a administrarlo y sepas honrar a Dios con lo que tú tienes. Ese es el corazón de Dios. ¿Sabes para qué hay pobres? Para producir sensibilidad en nosotros. Proverbios 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Ahí el secreto, hermano. Ahí el secreto de la bendición de Dios en tu vida. Comparte. Yo he aprendido algo, fíjate. Nadie da todo lo que tiene. Nadie. Siempre uno da aquello que uno ve
como extra. Todos hacemos así. Nadie da el sustento. Usted no dice, es que mi amigo está afligido y yo tengo que pagar $2,000 de renta. Lo tengo ya guardado, ahí está la renta segura. Pero mi amigo tiene un problema, se los voy a dar. Hermano, perdóname, nadie hace eso. No haces eso. No haces eso. Mi familia va a comer en la semana con tantos dólares, no sé cuánto, ¿verdad? No quiero decir números porque yo ya como con 10, pero tú aquí no con 10 no comes. Entonces, y alguien tiene problemas de necesidad económica, tú no vas a decirle, tenga el sustento de toda mi familia. No. Siempre le vas a dar lo extra. Iba a decir lo que te sobra, pero no, a nadie nos sobra, pero lo extra. Siempre vas a dar lo extra. Cuando tú te acostumbras a dar, siempre Dios te va a dar para que tengas extra. Siempre, siempre, hermano, siempre. Acuérdate de mí. Cuando Dios te va a bendecir, es cuando has aprendido a desprenderte de amar el dinero. Cuando no estás ahí ambicionando y deseando y acumulando y encerrándote en tu recámara y sacando el escondite, quién sabe de dónde, y empezar a contar ahí los fajos. Ay, tanto tengo, ¿verdad? Hoy lo uso de almohada para que me calme la depresión. No, mi hermano, no. Cuando Dios te ve así, Dios te desmorona, hermano. Tienes que aprender a honrar al Señor. Él quiere producir sensibilidad en nosotros. Dice la Biblia, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas. ¿Qué dice, hermano, ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Lo leíste? No lo leíste, ¿no? Te voy a otra oportunidad, ahí te va otra vez. Proverbios 28-27. Sale. Es que si no me vas a creer, hermano, tienes que leer la Biblia. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas ¿qué? Maldiciones. Tú dices, no, soy cristiano, soy hijo de Dios, yo tengo puras bendiciones. Si cierras tus ojos al necesitado, tú vas a tener maldiciones. Aunque seas cristiano, aunque seas el más viejo de la iglesia, o el más líder, o el más maestro, no importa. No importa quiénes somos. Tenemos que aprender a examinar nuestro corazón. El Señor quiere, hermano, que tú y yo aprendamos cuál es el mandato de Dios para nosotros los pobres. Yo vamos a acomodarnos ahí nosotros. Nos conviene, hermano, nos conviene. Un pobre es el que no ama el dinero. Tiene porque Dios le da, pero no ama el dinero. No está seguro en su dinero, no está confiado en su dinero. ¿Cuál es el mandamiento para los pobres? Mira, hermano, yo no quiero ver con lástima a un misionero nunca. No quiero verlo así. Para mí, ellos deben ser héroes. Deben ser héroes, hombres y mujeres que van a la obra de Dios. Muchas veces a lugares, hermano, donde comen cada cosa. Cada cosa. Un muchacho de Tijuana, nacido en Oaxaca, vive en Tijuana, el hermano Genaro. El hermano Genaro fue a Ecuador. Volvió bien emocionado, llegó bien fervoroso, animado con la obra de Dios. Venía de Ecuador, había estado en una cultura, en una etnia por allá, y había venido y me dijo, lo invité a predicar a mi iglesia, aunque él no era pastor todavía, pero lo invité a predicar y él dio testimonio y me dijo, pastor, ¿usted ha tomado chicha? ¿Alguien aquí sabe qué es la chicha? ¿Sí sabe? ¿Está tomando chicha? Y yo no sé, hermano, ni explicarlo porque no lo he probado, pero él me dijo, dice, es una bebida que hacen en los pueblos más humildes. Y en esos pueblos humildes, dice, no hay electricidad, no hay licuadora. Entonces las mujeres muelen, dice, las cosas para hacer un atole, dice, una agüita, una bebida. Y como no hay donde molerlo, lo mastican y luego regresan al depósito. Y mastican y lo regresan, mastican, lo regresan.
Tú dices, ay, qué asco, ¿verdad? Pero cuando tu bebé está comiendo y empezando a comer, que tiene 1 añito, 2 añitos y no se acaba, tú le das con la cuchara y se embarra y le escurre y tú dices, está bien bueno lo de mi bebé, ¿verdad? Cuando es familia no hay problema, hermano. De veras, yo estoy en la casa tomando Coca-Cola, llega mi hija y se le prende a la botella como si nada, son familia. Esas son culturas de familia. Y dice él, si tú vas a una casa y te dicen, te invito a tomar chicha con nosotros, dice, ese es el más grande honor que te puedan dar. Dice, tú no puedes rechazar eso. Te están abriendo el corazón de la familia y tienes que aceptarlo. Hermano, ¿usted tomó chicha? Sí, pastor, dice. Pues ni modo, dice. Ni modo, era la cultura. Hermano, hay tantas cosas que los niños tienen que ver, tienen que pasar, y luego vienen a nuestras iglesias y nos visitan. Yo personalmente te digo algo, yo nunca he salido en deputación. Jamás en mi vida que diga yo en la iglesia, hay que pintar la iglesia, hace falta dinero, vámonos a Estados Unidos a ver quién nos da. No, mi hermano, no hacemos eso. No hacemos eso. Y por favor, yo te ruego que aunque algún pastor, algún misionero lo piense o lo practique, yo te ruego en nombre de Dios, cambia tu mentalidad y no los veas a ellos con lástima. No los veas a ellos como, ahí viene a pedirme el dinero. A ver cuánto me va a quitar ahora ese misionero que viene. No los veas así. No los veas así. Porque tu corazón se va a dañar, se va a afectar y Dios no te va a bendecir. Si alguien te pide, ¿cómo dijo Jesús? ¿Al que te pide qué? Dale. ¿A quiere quitar lo que es tuyo? ¿Qué dice Dios? No le rehuses. O sea, si alguien viene y me pide con engaño, con mentira, con lo que sea, él tiene mal corazón, pero yo no debo endurecer el mío por causa del corazón malo de él. ¿Me explico? ¿Qué me toca a mí? Darle. ¿Que me mintió? Él sabe, es su problema, él va a dar cuentas. Pero yo guardé mi corazón, no me endurecí, no me aparté de la voluntad de Dios. Yo fui hombre sencillo y tomé aún de lo mío y le di, tenga, ¿cómo que no? Llévelo, lo necesita. Si él me mintió o no, hay pastores, hermanos, de veras, a veces da tristeza de oír de misioneros que ya no están en la obra, pero duran 1 año todavía recorriendo y buscando ayudas. Hay hermanos que dicen venir al campo y van a la obra misionera a hacer deputación y tardan 2, 3 años y aún no se han ido. Y andan de iglesia en iglesia, en eventos y conferencias. Dice uno, ay Dios mío. Por eso el pueblo de Dios a veces tenemos tan mala reputación, ¿verdad? No sé, tal vez no quiero hablar de más, ni quiero lastimar a nadie. Solamente quiero decirte, hay gente que abusa, hay gente que no es sincera, gente que no es correcto, cómo procede. Pero a ti y a mí, ¿qué nos toca, hermano? Nos toca guardar el corazón, no te endurezcas, no te endurezcas. Cuando alguien tenga necesidad, sea verdad o no sea verdad, hermano, si tú lo haces en el nombre de Dios, en la voluntad de Dios, obviamente, hermano, hay gente que a vistas llega un alcohólico, ¿verdad? Y te dice, déjame para comer. Pues, tú sabes que no va a comer, no le des, no, tú sabes eso. Pero cuando veas un siervo de Dios, ten compasión, ten misericordia. Dios te va a bendecir. ¿Qué quiere Dios que seamos? Bueno, vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios 8, versículo 2. ¿Qué quiere Dios que tú y yo hagamos en cuestión del asunto de la compasión, de la misericordia? 2 Corintios capítulo 8, versículo 2. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aún en pobreza podemos abundar en riquezas de generosidad, hermano. Aún en eso, porque eso es una inversión. Eso es invertir, hay que ser generoso para la obra de Dios. Mira, me acuerdo de cosas y tengo que contártelas. Por muchos años, ya te hablo de hace 25, 26 años, yo trabajaba o más. Yo trabajaba en un hotel. Yo me convertí a Cristo y yo era un mesero. Yo era un mesero. Trabajaba en restaurantes, desayunos, en el hotel de ahí de las Torres de Tijuana. Acepté a Cristo en mi corazón y empecé a aprender. Y empecé a ir a la iglesia sin faltar. Pero Dios empezó a trabajar conmigo. Pero no en todas las áreas. Yo tenía un sueldo de 500 pesos.
Pero el sueldo era algo de risa, porque yo realmente vivía de las propinas en un hotel 5 estrellas. ¿Me explico? Y entonces cuando empecé a ir a la iglesia, oí del diezmo. Y yo, bien bueno para sacar las cuentas del diezmo, y muy inteligente y muy astuto, le empecé a dar a Dios el diezmo del cheque de 500. Pero el sueldo, hermano, a veces tardamos 3 semanas en ir a cobrarlo. Más para que sepas que no era un dinero que ocupábamos tanto. Pero yo empecé a darle a Dios 50 de diezmo y le ponía en el sobre ahí, con letras mayúsculas grandotas para que se vea mi nombre y diezmo. Y ponía ahí 50 pesos. Un día, predicando a mi pastor, Dios quebrantó mi corazón. Resulta que yo servía desayunos, pero allí en el desayuno, ya cuando llegaba al mediodía, algún cliente decía, tráeme una cerveza. No era una cantina, no era un lugar de antro, nada de eso. Pero yo me sentía tan mal, tan sucio, cuando yo tenía que servir una cerveza. Ya había entendido, hermano, y me había convertido de corazón. Yo de verdad quería servir a Dios, yo era sincero con Dios. Era el proceso que Dios estaba trabajando conmigo. Pero esa parte, hermano, de las finanzas es lo último que el cristiano le da a Dios. El cristiano viene al culto, viene el domingo, viene en la tarde, puede venir el miércoles, hasta para el evangelismo, hasta se pone corbata, ¿verdad? Todo eso. Lo último que le da a Dios, su diezmo. Lo último. Y entonces yo sí estaba también. Yo me estaba debatiendo, yo nomás le daba del cheque de 500. Pero un día Dios me atrapó y me dijo, Dios, estás mal, no debes hacer eso. Y yo estaba mal y luchando conmigo. No está bien lo que estoy haciendo, me siento mal. Y un día a un predicador en otra iglesia, en otro lugar, yo le dije a un predicador, le dije, hermano, yo trabajo así, me siento así, estoy mal, ¿qué debo de hacer? Yo creí que el hermano iba a orar por mí, me iba a enseñar, me iba a reprender, me iba a hincar, me iba a dar con el cinto. No sé qué iba a hacer, algo así iba a ser grandote. Ese hombre ni habló. Habló la Biblia. Habacuc 3:15. Lea aquí. Y yo leí en voz alta: maldito el que da de beber a su prójimo. Hermano, me cayó un balde de agua fría, me espanté, hermano. Me espanté, así me quedé frío. Nunca he sido pálido, pero fui pálido. Me quedé blanco, hermano. Y el pastor me miró la cara que hice y yo le dije, y creí que me iba a decir más cosas. Y no me dijo nada. Le dije yo, gracias. Me dijo, de nada. Y se fue. Ese día, al día siguiente, vaya, esa fue una noche, al día siguiente, yo fui a renunciar. Renuncié. No puedo estar aquí yo, no puedo estar aquí. Soy un hijo de Dios, soy cristiano, Dios me cambió mi vida. Yo no puedo estar aquí dando veneno a esa gente. No puedo, yo renuncié. Me empleé como ayudante de una oficina de contabilidad en la hotelería también, pero en contabilidad. Nada que ver con alcohol, nada que ver con tabaco, ceniceros, nada que ver con gente grosera, nada que ver con el mundo, nada que ver de eso. Yo estaba en una oficina, encerrado allá, haciendo cuentas y cálculos. Yo estaba bien contento, hermano. Pero luego de repente llegó el fin de semana, me dieron mi primer sueldo. ¿Y sabes de cuánto fue? ¿Alguien se imagina cuánto me dieron de sueldo? 500 pesos. Eso me dieron de sueldo. Yo lo agarré y dije, Señor, en el nombre de Dios, ¿verdad? Yo me voy a aguantar, mi esposo y yo ya hemos hablado, hermano. Ya hemos dicho, Dios nos va a ayudar. Lo que nos den, Dios nos va a ayudar. Dios lo va a multiplicar. Vamos a confiar en Dios. No va a haber dinero, pero va a haber fe. Vamos a hacer las cosas bien. Dios nos va a bendecir. Obviamente yo no era pastor, yo no estaba en el ministerio, no trabajaba para la iglesia. Obviamente estaba empezando en la obra de Dios, pero ya hemos platicado, tenemos que servir a Dios, vamos a hacerlo de corazón. Y decidimos los dos. Ese día llegó el sobre de 500 pesos. Fuimos al mandado. Acostumbrados como siempre, con ese dinero comprábamos jabón,
comprábamos detergente, comprábamos champú, una pasta de dientes. Así que así fuimos al mercado y compramos todo eso. La comida, antes la comprábamos de las propinas, todos los días. Llegamos a la casa, abrimos la bolsa, sacamos el mandado, íbamos bien felices porque estamos en paso de fe. De repente mi esposa me dice: oye, amor, ¿no trajimos comida? No, amor, no trajimos comida. ¿Y hasta cuándo va a haber otro sobre? Hasta la otra semana. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ese día, hermano, caímos de rodillas los dos a llorar delante de Dios. Ahí lloramos: Señor, no sabemos cómo vamos a luchar con esto. No sabemos. Yo había mentido a Dios diciéndole que ganaba 500 y le había dado a Dios un diezmo de mis 500 y le había escondido todo mi dinero de las manos de Dios. ¿Me explico? Y ahora Dios me había quebrantado mi corazón, me había humillado en mi corazón. Dios me había trabajado en mí y ahora Dios me había dado un sueldo con el cual yo sí le podía glorificar. Ahora no le estaba robando a Dios. Ahora era real mi sueldo. Te digo algo. Yo le pedí a Dios sin querer ese sueldo de 500, con mi escasez de fe y de corazón por Dios. El papá de mi esposa era agricultor, ejidatario. Él sembraba caña de azúcar. Había un ingenio azucarero ahí en el pueblo. Y siempre de todos los ejidatarios, agricultores, escogían una cosecha para ponerla como planta. Yo sé que tú sabes, pero algunos quizás no saben. La caña la cortan los trozos y siembran, con eso siembran. Esa es la planta. La de él siempre decían: esta es la planta. Y le pagaban mucho más. Su caña era más gruesa, pesaba más toneladas y ganaba más dinero. Y tú preguntarás: qué buena suerte. No. Si todos ejidatarios pagaban un riego, él pagaba 2. Si todos pagaban una fertilizada, él pagaba 2. ¿Sí me explico? Él siempre estaba invirtiendo más. Y eso hacía que produjera más todavía. Todos sabemos, hermano, que para que algo salga bien hay que producir, hay que invertir. ¿Estamos de acuerdo? Nadie aquí se come toda la cosecha. Siempre queremos invertir. Y queremos que nos vaya bien, hay que invertir bien. No compres semilla barata. No compres animales de cría baratos, corrientes, que no sabes ni qué tienen, enfermos. No, alguien dirá: no. Compra buena marca, compra buena calidad, compra lo mejor para que te vaya bien. En la vida cristiana tenemos que aprender a invertir. Dejar de pensar en nosotros. Dijo Jesús así, que si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso el Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Según uno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso dice Dios que no ames las riquezas, que no ames la arrogancia, que no ames las grandezas. Y Dios te va a dar, que seamos generosos. Mira, hermano, cuando alguien da, hay mucha bendición, porque da y está garantizando la secuencia de la bendición, pero también hace que veas tu realidad y siempre vas a ver a otra persona en mayor necesidad. Tú dices: yo estoy batallando con este carro, ya quiero lo mejor, pero hay quien está batallando, hermano, porque ni siquiera tiene carro. Alguien dirá: no, tengo que ampliar mi casa porque ya está muy chica. Hay quien ni casa tiene. ¿Sí me explico, hermano? Debiéramos ser
realistas y entendidos. En Gálatas 2, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ocuparnos de las necesidades, hermanos, de los más afligidos, especialmente de aquellos que aman y sirven y predican la palabra de Dios. Santiago 2:5, y ahora sí ya terminé, hermano, ya terminé. Dice la Biblia: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha escogido. Un día los apóstoles fueron enviados a Juan el Bautista para avisarle que el evangelio estaba siendo predicado. Juan tenía discípulos. Los discípulos se iban a quedar sin líder porque a Juan le iban a matar. Entonces Juan le envía a sus discípulos, le dice: vayan con Jesús y pregúntenle si Él es. Pregúntenle si Él es el indicado. Y Jesús le respondió: vayan a Juan y díganle. Y entre todas cosas que dijo, los ciegos son sanados. Al final dijo: y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa es la gran bendición de Dios, hermano. Que Él quiere sanar las pobrezas, las miserias de nuestra vida, y que Él quiere usarnos a nosotros, hermano. Él quiere que tú seas un instrumento de Dios, un instrumento de Dios. Hace muchos años honraron a un hombre llamado Schindler. Schindler era un alemán, ni siquiera era cristiano. Ese hombre, hermano, vivió en riqueza en Alemania. Pero un día algo cambió en su mente y él dijo: yo voy a comprar judíos para liberarlos. Compró cientos de judíos, hermano. Vendió propiedades, vendió casas, vendió bienes, autos, todo eso lo vendía, y con su dinero él compraba judíos. Los embarcaba en un tren a Polonia, Varsovia, y allá los liberaban. Cualquiera diría: ese hombre fue rico toda su vida, vivió en cuna de ricos toda su vida. Ese hombre no fue cristiano, nunca fue salvo, y al final de sus días terminó su vida llorando. ¿Sabes por qué lloraba? Decía: ¿cuántas botellas de licor compré? ¿Cuántos manjares ricos compré? ¿Cuántas cosas hice con dinero? ¿Y cuántas veces malgasté tanto dinero? ¿A cuánta gente pude haber salvado? Y decía llorando decía a los judíos: perdónenme por no haber comprado más. Hermano, la gente que no tiene a Cristo nunca haya la satisfacción. Aunque le dé todo el dinero a los pobres, nunca tendrá satisfacción. ¿No dijo Pablo en Corintios que si repartiese mi vida y diera mi dinero a todos los pobres, pero no tengo amor, nada soy? Habla del amor de Dios, del amor de Cristo. Eso es lo que nos hace grandes, hermano. Es lo que nos hace dignos delante de Dios. Nuestro amor por el Señor y nuestro amor por la gente necesitada. Hermanos, son una necesidad para nosotros. Ellos no te necesitan a ti. Tú necesitas a esa gente necesitada para mostrar en ellos el amor de Dios, el amor de Cristo, y hacerte una persona realmente genuina, sincera, sencilla, espontánea, que puede compartir con generosidad y con amor. Tú necesitas a esa gente necesitada para mostrar el amor de Dios en ellos, y de alguna manera tú puedes mostrar que a ti Dios te ha dado más. A ti Dios te ha bendecido mucho. Tienes para dar, tienes para enriquecer a otros, mayormente si son de la obra de Dios. Vamos a orar, ya terminamos. Señor, gracias porque un día tú nos amaste. Un día, Señor, tú te hiciste pobre. Un día naciste como un campesino en esta tierra solamente para amarnos y salvarnos. Hoy día, Señor, hemos tenido abundancia, hemos tenido riqueza, hemos tenido grandeza.
Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que no estemos afanados con el dinero, que no estemos enseñoreándonos porque tenemos algo. Que aprendamos a confiar que todo viene de ti. Que aprendamos, Señor, que solamente somos administradores de los bienes que tú has querido compartir entre nosotros. Y Padre, por favor, guarda nuestro corazón, que siempre vivamos en armonía contigo, que siempre en gratitud aprendamos a compartir, a amar a aquellos que están menos favorecidos. Te pido que bendigas, Señor, a las iglesias que de alguna manera han sido bendecidas por la iglesia de Sacramento. Misioneros, familias misioneras, iglesias misioneras, pueblo de Dios en todo el mundo, Latinoamérica y México y aún Estados Unidos, aún en Asia o en otros lugares. Bendice la obra de Dios, que el pueblo de Dios, Señor, cristianos aquí y en todo el mundo, aprendamos a dar para la obra de Dios, para que la palabra corra y sea glorificada y muchas Biblias sean repartidas y muchas almas sean salvas. Ayúdanos, Señor, a tener generosidad de nuestro corazón. Bendice tu palabra, Señor. Pastor, por favor, tome lugar. Sigan orando, amada iglesia. Si Dios le ha hablado, hermano, venga aquí al frente o busque un lugar donde arrodillarse, hermano, y vamos a terminar orando. Vamos a pedir al Señor que Dios obre nuestros corazones, hermanos, que no tengamos corazones endurecidos. Yo no sé en qué área Dios te habló, hermano. Cada uno, yo creo que Dios nos ha hablado. ¿Por qué no viene aquí al frente y haga compromiso con Dios y dígale al Señor: Señor, es verdad, yo he estado batallando, Pídale al Señor que le ayude, hermano. Deje su banca, arrodíllese, clame a Dios, que Dios nos ayude. Dios es tan bueno con cada uno de nosotros. Dios sabe, hermano, que Dios quiere bendecirle, y Dios nos ha bendecido grandemente, y necesitamos ser más dadivosos. Necesitamos aprender a dar.